creía saberlo todo sobre la mujer que amaba. Pero cuando Clara me habló del hijo que dejó atrás, un niño nacido de otro amor prohibido, me di cuenta de que nuestra lucha no era solo contra el racismo o el odio. Era contra el tiempo mismo. La habitación del hospital olía a antiséptico y desesperación, sus paredes blancas y estériles se cerraban a nuestro alrededor mientras el médico pronunciaba las palabras que destrozarían mi mundo: cáncer terminal, quizás 6 meses si teníamos suerte. Clara permanecía inmóvil en la cama, con sus frágiles manos aferradas a las mías como un ancla que la mantenía atada a la vida. Su silencio decía más que cualquier lágrima. Aquella noche, cuando los médicos se marcharon y el zumbido de los fluorescentes llenó la habitación, Clara se quebró. Se volvió hacia mí, con los ojos vidriosos por las lágrimas no derramadas, y susurró: Marcus, hay algo que tengo que decirte. Se me oprimió el pecho, su tono tenía un peso que no podía comprender. Es sobre antes de conocerte. Vaciló, cada pausa más larga que la anterior. Cuando por fin habló, le temblaba la voz. Tuve un hijo, Marcus. Un hijo. En Mississippi. Su confesión me golpeó como un puñetazo en las tripas. Me lo quitaron, se atragantó, su cuerpo temblaba ahora. Me obligaron a renunciar a él por quien era su padre, un hombre negro llamado Isaiah. Mi mente se agitó tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Otro amor prohibido? ¿Otra vida destrozada por la crueldad de este mundo? Y yo que pensaba que nuestras luchas ya eran bastante duras. Clara me agarró la mano con más fuerza, suplicando con los ojos. Nunca he dejado de pensar en él. Por favor, Marco, ayúdame a encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Asentí, aunque sentía que el corazón se me iba a partir en dos. El dolor se mezclaba con la traición y, bajo todo ello, la determinación de cumplir su último deseo. Nuestra lucha ya no era solo por Clara, era por la familia que había perdido y por la verdad que había enterrado durante demasiado tiempo. La historia del pasado de Clara se desvelaba en fragmentos, cada recuerdo era una esquirla de cristal que me hacía comprender mejor a la mujer que amaba. Mientras yacía débil y pálida en la cama del hospital, con la voz temblorosa por el cansancio, empezó a hablar, no solo a mí, sino a sí misma, como si decir las palabras en voz alta pudiera aligerarlas de algún modo. Era joven, empezó, con los ojos fijos en el techo, evitando mi mirada. Demasiado joven para saberlo, o quizá demasiado testaruda para que me importara. Su voz se suavizó y regresó al Mississippi de los años 40, donde el aire estaba cargado de odio y miedo. Me habló de Isaiah, un parcero que trabajaba en las tierras de su familia, con las manos callosas por el trabajo pero suaves cuando rozaban las de ella. Su amor había sido prohibido, un acto de desafío contra las brutales leyes de segregación que intentaban mantenerlos separados. Pero el desafío tenía un coste. Cuando descubrí que estaba embarazada, continuó, con la voz entrecortada, pensé que podríamos huir juntos. Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie nos conociera. Una risa amarga escapó de sus labios. Pero mi padre no nos dio elección. La violencia de aquella noche aún la atormentaba, la forma en que su familia sacó a Isaiah de su casa, amenazándolo con lincharlo si volvía a acercarse a ella. Y luego estaba el bebé, arrancado de sus brazos instantes después de nacer, entregado a unos desconocidos sin que se dijera ni siquiera un nombre. Me dijeron que era lo mejor, susurró con lágrimas en los ojos. Que lo olvidaría, que seguiría adelante. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Era parte de mí, Marcus. Parte de Isaías. Después, Clara huyó del sur, dejando atrás todo lo que había conocido. Enterró su dolor bajo capas de silencio, creyendo que nunca volvería a ver ni a Isaías ni a su hijo. No fue hasta años más tarde, en Chicago, cuando me conoció a mí, Marcus. Nuestro amor era real, lo bastante fuerte como para construir una vida juntos. Sin embargo, aunque compartíamos risas y sueños, siempre había algo que no se decía entre nosotros, una sombra proyectada por la culpa que ella sentía. Ahora, enfrentada a la muerte, Clara me suplicaba que la ayudara a encontrar a Ilaiche, el niño que se había visto obligada a abandonar. Por favor, Marcus, me suplicó, agarrando mi mano con una fuerza sorprendente.
Necesito verle por última vez. Para decirle que lo siento. Sus palabras me desgarraron, despertando emociones que no podía desentrañar del todo. Había dolor, por la vida que había perdido, por el sufrimiento que había padecido, pero también rabia. Rabia contra el mundo que le había robado a su hijo, contra la familia que la había traicionado y, sí, incluso contra mí misma por no haberme dado cuenta antes de las grietas de nuestro matrimonio. Su persistente sentimiento de culpa había creado una distancia entre nosotros, aunque yo no me había dado cuenta hasta ahora. Todos esos momentos de silencio, las veces que parecía distante o preocupada, no eran solo tristeza, era vergüenza. Vergüenza por amar a Isaías, por dar a luz a Elías, por sobrevivir mientras se los arrebataban. Lo haré, dije finalmente, con voz firme a pesar de la agitación en mi interior. Lo encontraré. Los ojos de Clara se abrieron de par en par y nuevas lágrimas se derramaron por sus mejillas. Gracias, murmuró, con voz apenas audible. Gracias por perdonarme. Pero no era perdón lo que sentía, no todavía. Lo que sentía era determinación. La determinación de cumplir su último deseo, de darle algo de paz antes del final. La determinación de comprender a la mujer que amaba, con todos sus defectos. Y quizás, en algún lugar de mi interior, la determinación de enfrentarme a las inseguridades que me corroían, ¿era mi amor suficiente para ella? ¿O parte de su corazón pertenecería siempre a Isaías y ahora a Elías? Mientras me sentaba a su lado aquella noche, sosteniendo su frágil mano entre las mías, me prometí a mí mismo y a ella que llegaría hasta el final. Costara lo que costara. Empecé la búsqueda con una mezcla de determinación y temor, juntando retazos de información que Clara me había dado, el nombre del orfanato al que habían llevado a Ilaiche cuando era un bebé, fragmentos de fechas y vagos recuerdos de papeles que había firmado bajo coacción. No era mucho, pero era todo lo que teníamos. Me pasé horas revisando viejos registros en los archivos del condado, con los dedos manchando archivos polvorientos mientras hojeaba páginas amarillentas que olían a tiempo y a abandono. El orfanato, St. Mary's Home for Children, había cerrado hacía décadas y sus archivos estaban dispersos por varias agencias estatales. Pero tras varios días de búsqueda incesante, por fin encontré algo, una entrada sobre Elijah James, nacido en 1965 y declarado abandonado por su madre. Me golpeó como un puñetazo en las tripas, el frío lenguaje clínico utilizado para describir lo que debió de ser uno de los momentos más duros de la vida de Clara. Abandonada. La palabra me pareció cruel, impersonal, borrando el dolor y el miedo que había detrás de su decisión. Mientras copiaba los detalles, me llamó la atención otro descubrimiento, una nota que indicaba que Elías había solicitado recientemente acceso a su expediente de adopción. Se me aceleró el pulso. Él también la estaba buscando. Pero encontrarlo no sería fácil. Cada paso adelante parecía bloqueado por la burocracia o por una resistencia críptica. Los empleados dudaban cuando les hacía preguntas, sus ojos se entrecerraban ligeramente como si percibieran algo raro en mi consulta. Entonces llegó el desconocido que se me acercó una tarde a la puerta de la oficina de registros. No querrás causar problemas, me dijo en voz baja y amenazadora. Su rostro estaba oculto por el ala de un sombrero, pero su tono tenía el peso suficiente para hacerme reflexionar. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. ¿Quién es usted?, pregunté, aunque mi voz delataba mi inquietud. No respondió directamente, sino que me entregó un papel doblado antes de desaparecer entre la multitud. Dentro había una sola línea garabateada con letra irregular: detente ahora o todos pagarán. La amenaza perduró mucho después de que arrugara la nota y la tirara. ¿A quién podía importarle tanto descubrir la verdad? ¿Y por qué se sentían tan amenazados? Aún así, seguí adelante. Por Clara. Por Ilaiche. Por la frágil esperanza que quedaba de unirlos antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Clara se debilitaba cada día que pasaba. Su espíritu, antes vibrante, se fue apagando y fue sustituido por una resignación silenciosa que me rompió el corazón. Intentaba ocultarme su culpabilidad, forzando sonrisas y murmurando palabras tranquilizadoras cada vez que me veía estudiando documentos hasta altas horas de la noche.
Pero podía verlo en sus ojos, el peso de cargarme con esta tarea imposible. Una tarde, sentada junto a su cama, me cogió la mano, con un apretón frágil pero insistente. «Lo siento», susurró, con lágrimas en los ojos. «Nunca quise hacerte pasar por esto». «No me estás haciendo pasar por nada», dije con firmeza, apartándole un mechón de pelo de la cara. «Esto es lo que hace la familia, cuidamos los unos de los otros». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, la duda me carcomía. ¿Cómo podía competir con un fantasma? El recuerdo de Isaías se cernía entre nosotros, una sombra de la que no podía escapar por mucho que lo intentara. ¿Era real el amor que Clara sentía por mí, o parte de su corazón seguía atado al hombre que había amado y perdido hacía tantos años? Peor aún, ¿qué pasaba con Ilaiche? ¿Y si encontrarlo solo ampliaba la brecha entre nosotros, recordándole a Clara todo lo que había sacrificado? Por la noche, despierta en la cama, luché con estos pensamientos hasta que el cansancio se apoderó de mí. Repetía nuestras conversaciones en busca de signos de traición o inadecuación. ¿Me miraba ahora de otra manera? ¿El vínculo que nos unía había empezado a resquebrajarse por la tensión de su confesión? Las preguntas me atormentaban, retorciéndose con cada hora de insomnio. Sin embargo, a pesar de mis temores, no podía detenerme. No cuando el tiempo de Clara se escapaba. Cada respiración entrecortada me recordaba la urgencia de mi misión. Así que seguí adelante, navegando por el laberinto de la burocracia y el peligro, impulsado por una promesa que no podía romper, incluso si eso significaba enfrentarme a verdades a las que ninguno de nosotros podría sobrevivir. Cuanto más escarbaba, más preguntas surgían, no solo sobre su pasado, sino sobre nosotros. Nuestro matrimonio siempre había sido sólido, o eso creía yo. Pero ahora, las dudas se deslizaban como sombras bajo una luz vacilante. ¿Se basaba en la honestidad o en la omisión? ¿Me amaba Clara de verdad o una parte de su corazón seguía perteneciendo a Isaías, el hombre que había perdido y el padre de su primogénito? Estos pensamientos me atormentaban sin cesar, aunque seguía adelante, impulsado por la promesa que había hecho. Una noche, después de otra llamada infructuosa a una antigua oficina de archivos, me senté sola en la penumbra de la pantalla de mi portátil. Mi reflejo me miraba fijamente, con los ojos cansados ensombrecidos por la incertidumbre. La confesión de Clara se repitió en mi mente, nunca dejé de pensar en él. En él. No en mí. Cada palabra tenía peso, cada recuerdo me recordaba que había un capítulo de su vida que yo nunca podría tocar. No eran celos exactamente, era algo más agudo, más insidioso. Inseguridad. ¿Nuestro amor había sido real o simplemente había llenado el vacío dejado por lo que ella había perdido? Y luego estaba Ilaiche. Mientras reconstruía fragmentos de su vida, sus luchas en la casa de acogida, su tranquila determinación por encontrar respuestas, no podía evitar preguntarme cómo me vería. Un extraño que reclamaba una conexión a través de una mujer que lo abandonó antes de que respirara por primera vez. ¿Estaría resentido conmigo? ¿Me odiaría? O peor aún, ¿me consideraría irrelevante, eclipsado por el espectro de Isaías? Elías también luchaba contra su propia confusión. Haber crecido sin padres le había hecho ser precavido, desconfiado y lento a la hora de dejar entrar a alguien. Conocer la verdad sobre el abandono de su madre despertó en él la ira, una brasa que ardía baja pero constantemente. ¿Por qué no había luchado más por él? ¿Por qué había dejado que se lo llevaran? Llevaba esas preguntas como piedras en los bolsillos, agobiándole. Sin embargo, bajo la ira, había algo más, un destello de esperanza. Durante años se había preguntado por qué nadie venía a buscarle, por qué le habían dejado atrás. Ahora, por fin, tenía la oportunidad de entender, de conectar con la familia que siempre había anhelado. Cuando por fin lo localicé, un joven que hacía trabajos ocasionales en una pequeña ciudad de las afueras de Chicago, dudé antes de tenderle la mano. ¿Qué podría decir para salvar el abismo que nos separaba? ¿Que su madre moribunda quiere conocerle? ¿Que estoy aquí porque ella me lo pidió? Nada de eso parecía suficiente. Aún así, lo llamé, con la voz temblorosa a pesar de mis mejores esfuerzos por parecer calmada. Ilaiche, empecé,
agarrando el teléfono con fuerza, me llamo Marcus. Estoy casado con tu madre, Clara. Se hizo el silencio al otro lado, pesado y cargado. Entonces, su voz se abrió paso, aguda y a la defensiva. ¿Qué clase de broma es esta? No es una broma, dije rápidamente. Clara está muy enferma. No le queda mucho tiempo y quería que te encontrara. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando volvió a hablar, su tono era más frío, bordeado de sospecha. ¿Por qué debería creerte? Porque yo te lo pido, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la cruda sinceridad de mi voz. Ella te quiere, Ilaiche. Y te necesita ahora. No respondió de inmediato, y cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron cautelosas. Si es verdad, si realmente quiere verme, demuéstramelo. Muéstrame pruebas. Pruebas. Por supuesto que no confiaría ciegamente en mí. ¿Quién lo haría, después de todo lo que había pasado? Le envié documentos, fotos, todo lo que pude reunir para demostrarle que Clara decía la verdad. Pasaron días en un silencio angustioso hasta que volvió a llamar, esta vez con una voz más suave, pero aún recelosa. Está bien, me dijo. Me reuniré con ella. Pero si resulta ser una estafa. No lo será, le interrumpí, sintiendo un gran alivio. Gracias, Ilaiche. Al colgar, me di cuenta de que lo más difícil estaba por llegar, no solo juntarlos, sino navegar por el campo de minas emocional que había entre nosotros. La culpa de Clara, la ira de Elías, mis propias inseguridades, todo amenazaba con hacer descarrilar los pocos progresos que habíamos hecho. Pero me aferré al destello de esperanza que Ilaiche había mostrado, por débil que fuera. Tal vez, solo tal vez, pudiéramos encontrar una forma de sanar, juntos. Cuanto más me acercaba a Elías, más pesado parecía el aire a mi alrededor. No era solo el peso del secreto de Clara o la cuenta atrás de sus últimos días, era algo más oscuro, más amenazador. Primero lo sentí en pequeños detalles, un coche parado demasiado tiempo frente a mi apartamento, un número desconocido que llamaba y colgaba antes de que pudiera contestar. Luego llegó la nota que me pasaron por debajo de la puerta una noche, una sola hoja de papel con 3 palabras garabateadas con letra irregular, para allá. O de lo contrario. Arrugué la nota y la tiré, pero la amenaza persistía, aferrándose a mí como el humo. Aún así, seguí adelante. No había otra opción. La vida de Clara dependía de esto, no solo su supervivencia física, sino su paz mental. Si se iba de este mundo sin volver a ver a Ilaiche, sabía que se llevaría ese pesar a la eternidad. Por eso, cuando por fin localicé a Elías en un pequeño taller mecánico a las afueras de Chicago, me dirigí allí de inmediato, ignorando la inquietud que me punzaba en la nuca. Pero cuando me acerqué a él, un joven inclinado sobre un motor con las manos manchadas de grasa, me di cuenta de lo poco preparada que estaba para aquel momento. Levantó la vista cuando entré, con expresión cautelosa. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con un tono entre cortante y defensivo. Me llamo Marcus, empecé, con voz firme a pesar de los nervios que me atenazaban. Estoy casado con tu madre, Clara. Está muy enferma y quiere verte. Elías se quedó inmóvil, con los ojos entrecerrados. Por un momento no habló, solo me miró como si lo hubiera abofeteado. Luego la ira se encendió en su mirada. ¿Crees que esto es una broma?, espetó, arrojando la llave inglesa que tenía en la mano sobre el banco de trabajo con un ruido metálico. Mi madre me abandonó. Me abandonó incluso antes de que respirara por primera vez. ¿Por qué iba a preocuparse por mí ahora? No es una broma, dije con firmeza, acercándome. Clara tiene un cáncer terminal. No le queda mucho tiempo y necesita verte para explicártelo todo. Para disculparse. Para disculparse, replicó Elías, alzando la voz. Las disculpas no arreglan 22 años preguntándome por qué nadie me quería. Las disculpas no me devuelven la familia que nunca tuve. Sus palabras me golpearon como puñetazos, cada una cargada de dolor y amargura. Pero por debajo de la ira, vi algo más, esperanza, parpadeando débilmente como una llama que lucha contra el viento.
Esperanza de que tal vez, solo tal vez, por fin pudiera entender por qué le habían abandonado. Sé que no es fácil, dije suavemente, sosteniéndole la mirada. Y no puedo pretender saber por lo que has pasado. Pero Clara, se está muriendo, y la Iche. Y todo lo que quiere es una oportunidad para decirte la verdad. Para pedirte perdón. Durante un largo momento, no respondió, con la mandíbula apretada mientras procesaba mis palabras. Finalmente, negó con la cabeza. ¿Cómo sé que dices la verdad? ¿Cómo sé que no es una estafa? Saqué los documentos que había reunido, los expedientes de adopción, los viejos archivos del orfanato, incluso una fotografía descolorida de Clara de joven. Esto es real, dije, dejándolo sobre la mesa entre nosotros. Tómate tu tiempo. Mírelos. Pero, por favor, no dejes que el miedo o la ira te impidan conocerla. Mereces respuestas, y la Iche. Y ella también. Dudó, con los dedos rozando el borde de la foto. Luego asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. De acuerdo, dijo. La conoceré. Pero si resulta ser mentira. No lo será, le interrumpí, sintiendo un gran alivio. Gracias. Esa noche, mientras conducía a casa, el peligro que había estado ignorando finalmente me alcanzó. Un sedán negro se detuvo a mi lado en un semáforo en rojo, con los cristales tintados y una presencia inequívocamente deliberada. Antes de que pudiera reaccionar, la ventanilla del copiloto se bajó, mostrando el rostro de un hombre que parecía no haber sonreído en décadas. Sus fríos ojos se clavaron en los míos. Deberías haberme escuchado, dijo, con voz grave y amenazadora. El Sheriff Hargrove te manda recuerdos. Antes de que pudiera responder, el semáforo se puso en verde y el coche arrancó a toda velocidad, dejándome conmocionada. Sheriff Hargrove, el nombre me produjo un escalofrío. A través de mi investigación, había descubierto lo suficiente para conectarlo con el pasado de Clara. Había sido el quien encubrió su relación con Aisae, utilizando amenazas y violencia para hacer cumplir las brutales leyes de la segregación. Ahora, al parecer, estaba decidido a enterrar esos secretos para siempre. A pesar del miedo que me arañaba el pecho, me negué a echarme atrás. Al día siguiente, investigué más a fondo, reuniendo pruebas que vinculaban a Hargrove con actos violentos destinados a silenciar a cualquiera que se atreviera a desafiar al sistema. Era un trabajo peligroso, pero cada documento, cada declaración de un testigo, me acercaba más a la verdad, no solo para Clara y Elías, sino para todos aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por hombres como Hargrove. Cuando Ilaiche finalmente accedió a visitar a Clara en el hospital, me quedé fuera de la habitación, mirando a través del cristal cómo se encontraban por primera vez. La frágil mano de ella buscó la de él, sus lágrimas caían libremente mientras susurraba disculpas y explicaciones. En ese momento, me di cuenta del coste de cruzar las fronteras, de enfrentarse al pasado. Pero también vi la posibilidad de sanar, por muy frágil que fuera. La habitación del hospital parecía más pequeña que nunca cuando entró Elías, con su alto cuerpo flotando inseguro junto a la puerta. Clara yacía recostada contra las almohadas, su frágil cuerpo casi desaparecía bajo la fina manta. Por un momento, ninguno de los dos se movió, solo se miraron como extraños tratando de reconocer algo familiar. Entonces, lentamente, Clara extendió una mano temblorosa hacia él. Ilaiche, susurró, con la voz quebrada. Lo siento mucho. Él vaciló antes de cogerle la mano, con expresión ilegible pero firme. Ella empezó a hablar, con las palabras cayendo en fragmentos rotos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Le habló de Aisae, de su amor, de la brutalidad de la intervención de su familia, de las amenazas del sheriff Hargrove que la obligaron a renunciar a él. No tuve elección, sollozó, aferrando su mano como si fuera el último salvavidas que la mantenía en este mundo. Ellos te alejaron de mí, y nunca dejé de pensar en ti. Nunca. Ilaiche escuchó en silencio, y su ira se suavizó al ver cómo la mujer que le había dado la vida luchaba por respirar en medio de su dolor. Su fragilidad era innegable, un marcado contraste con la imagen que había construido de ella a lo largo de los años, la figura insensible que lo abandonó sin pensárselo dos veces.
Ahora, al ver su vulnerabilidad, empezaba a comprender el peso de lo que ella había sufrido. Pero la frágil paz que reinaba entre ellos se hizo añicos instantes después, cuando la puerta se abrió de golpe. El Sheriff Hargrove estaba allí, con el rostro curtido por la ira. «Esto se acaba ahora», gruñó, entrando con aire amenazador. Nos miró a Clara, a Ilaiche y a mí, fijándose en los papeles que había esparcidos por la mesilla de noche, documentos que yo había reunido y que lo relacionaban con décadas de violencia y encubrimiento. «No sois bienvenidos aquí», dije con firmeza, poniéndome delante de Clara y Elías. El corazón me latía desbocado, pero me mantuve firme. Hargrove se burló y sacó una pistola del bolsillo de su abrigo. «¿Crees que desenterrar huesos viejos cambiará algo? Arruinarás vidas, la tuya incluida, si no pones fin a esta tontería». Ilaiche se adelantó, con voz fría y firme a pesar del miedo que crepitaba en la habitación. «Puedes amenazarnos todo lo que quieras, pero la verdad ya ha salido a la luz. La gente sabe lo que hiciste entonces. Lo sabrán todo». Durante una fracción de segundo, Hargrove vaciló, con la incertidumbre parpadeando en sus ojos. Pero entonces se abalanzó sobre Ilaiche, haciéndole retroceder con una fuerza sorprendente. El caos estalló cuando intenté intervenir, agarrando a Hargrove del brazo para apartarlo. El arma se disparó, con un sonido ensordecedor en el reducido espacio. El dolor estalló en mi costado cuando la bala me rozó, haciéndome tropezar contra la pared. A través de la bruma de dolor, vi a Ilaiche arrebatarle el arma a Hargrove, inmovilizándolo con una fuerza nacida de la desesperación y la furia. Las enfermeras y los guardias de seguridad acudieron corriendo, alertados por el disparo, y en pocos minutos Hargrove fue sometido y trasladado. La sangre se filtró a través de mi camisa, pero la adrenalina me mantuvo en pie el tiempo suficiente para asegurarme de que Clara y Ilaiche estaban a salvo. Mientras los paramédicos atendían mi herida, Ilaiche me entregó una carpeta llena de pruebas que habíamos recopilado contra Hargrove. «Tenemos que acabar con esto», dijo, con voz resuelta. «Por Aisae. Por todos a los que hizo daño». Durante los días siguientes, trabajamos juntos, reuniendo testimonios, documentos y fotografías que sacaban a la luz los crímenes de Hargrove, no solo contra Clara e Aisae, sino contra innumerables personas cuyas vidas habían sido destruidas por su crueldad. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia y sacaron a la luz la opresión y la violencia sistémicas que se habían enconado durante generaciones. La justicia no devolvería a Isaías, pero honraría su memoria y los sacrificios que Clara había hecho para sobrevivir. Una tarde, sentado en la sala de espera del hospital, Ilaiche se unió a mí, con una expresión más suave que nunca. «Gracias», dijo en voz baja. «Por encontrarme. Por ayudarla». Asentí con la cabeza, con una ligera mueca de dolor mientras me movía en el asiento. «Ella te quiere, Ilaiche. Por eso lo hice». Entonces me miró de verdad y, por primera vez, vi aceptación en sus ojos. No el perdón, todavía no, sino el comienzo de la comprensión. Tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una manera de seguir adelante, juntos. En los días que siguieron a nuestro enfrentamiento con el Sheriff Hargrove, la salud de Clara empeoró rápidamente. La lucha había hecho mella en su frágil cuerpo, pero ahora había paz en sus ojos, una tranquila aceptación de lo que estaba por venir. Pasó sus últimas horas rodeada de nosotros, con sus manos estrechadas entre las mías y las de Ilaiche, como si sacara fuerzas del vínculo que tanto había luchado por restablecer. Su voz se hacía más suave a cada momento, sus palabras fragmentadas pero llenas de gratitud. «Cuidaos el uno al otro», susurró, y su mirada se desplazó entre nosotros. «Prométemelo». «Lo prometo», dije, con la voz temblorosa. A mi lado, Ilaiche asintió, con la mandíbula apretada contra la tormenta de emociones que se estaba gestando en su interior. Al amanecer, Clara se fue en paz, dejando tras de sí un silencio tan profundo que parecía que el mundo se hubiera detenido para llorar su pérdida. Durante mucho tiempo, ni Ilaiche ni yo nos movimos, simplemente nos quedamos allí sentados, aferrados a los últimos vestigios de su presencia. El vacío que había dejado era inmenso, un dolor que perduraría durante años. Pero en medio del dolor, algo más empezó a echar raíces,
una frágil conexión entre nosotros, nacida del dolor compartido y del respeto mutuo. En las semanas siguientes, Elías y yo navegamos juntos por nuestra nueva realidad. Clasificamos las pertenencias de Clara, juntando fragmentos de su vida y encontrando consuelo en los recuerdos que había dejado. No fue fácil, hubo momentos de tensión, viejas heridas que se reabrían mientras lidiábamos con las complejidades de nuestra relación. Sin embargo, sin prisa pero sin pausa, empezamos a construir algo nuevo. Algo más fuerte. Una noche, sentados frente a frente en la mesa de la cocina, Ilaiche levantó la vista del álbum de fotos que había estado hojeando. «Sabes», dijo en voz baja, «ella te quería. Mucho». Asentí con la cabeza, tragando saliva por el nudo que tenía en la garganta. «Y ella también te quería. Más que a nada». Vaciló antes de volver a hablar, con la voz teñida de vulnerabilidad. ¿Crees que ella querría que siguiéramos adelante? ¿Juntos? La pregunta me pilló desprevenida, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Sí, dije con firmeza. Ella querría que honrásemos su memoria construyendo un futuro por el que merezca la pena vivir. Poco después de aquella conversación, tomé la decisión de adoptar formalmente a Elías como mi propio hijo. No se trataba de sustituir a Isaías ni de borrar el pasado, sino de reconocer la familia en la que nos habíamos convertido, por muy fracturada que estuviera. En el juzgado, mientras Elías firmaba los papeles que lo hacían oficialmente mío, vi un destello de esperanza en sus ojos, un reflejo de la determinación que yo sentía en mi propio corazón. Era nuestra oportunidad de empezar de nuevo, de curar las heridas del pasado y crear algo nuevo. La historia termina con nosotros junto a la tumba de Clara en una fresca tarde de otoño. El aire olía a hojas caídas y a tierra, y el cielo estaba pintado en tonos dorados y grises. Ilaiche estaba a mi lado, con su mano apoyada en la mía mientras contemplábamos la lápida que llevaba su nombre. Lo dio todo por nosotros, dije por fin, rompiendo el silencio. Mi voz era firme, aunque el pecho se me oprimía de emoción. Su amor, su sacrificio, no fueron en vano. Le debemos a ella que esto funcione. Ilaiche asintió, con expresión pensativa. No sé qué vendrá después, admitió. Pero sé una cosa, lo afrontaremos juntos. Sus palabras se asentaron sobre mí como un bálsamo, aliviando el peso de la incertidumbre que me había perseguido durante tanto tiempo. Me di cuenta de que el amor tenía un coste, que no solo se medía en alegría, sino también en sacrificio, dolor y resistencia. Y aunque el camino no sería fácil, creía que podríamos recorrerlo codo con codo. Cuando nos dimos la vuelta para marcharnos, apreté un poco más la mano de Elías, sacando fuerzas de su presencia. Juntos, nos adentramos en lo desconocido, llevando con nosotros el legado de Clara, no como una carga, sino como un faro que nos guía hacia adelante. A lo largo de este viaje, me he visto obligada a enfrentarme a preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Cómo perdonamos a quienes nos han hecho daño, o a nosotros mismos por decisiones tomadas bajo coacción? Clara cargó con el peso de haber abandonado a Elías durante décadas y su culpa fue una sombra silenciosa en nuestro matrimonio. Sin embargo, al verla luchar por volver a conectar con él, me di cuenta de que el perdón no consiste en olvidar, sino en comprender. Ella no lo abandonó por crueldad, sino por supervivencia, una decisión tomada por fuerzas que escapaban a su control. Y ahora, viendo a Ilaiche lidiar con su propia ira y dolor, vi cómo el perdón podía ser tanto un don como una carga. No borra el pasado, sino que le da nueva forma, dejando espacio para la curación. La pertenencia es otra cuestión que me obsesiona. ¿Qué significa pertenecer cuando las líneas de sangre están enredadas por la historia y la raza? Ilaiche no era solo el hijo de Clara, era el producto de un amor que en su día se consideró criminal, un recordatorio vivo de la opresión sistémica que trató de destruir a familias como la suya. Sin embargo, a pesar de las cicatrices del pasado, pasó a formar parte de algo nuevo, mi familia. Adoptarlo no fue un acto de sustitución, sino de reconocimiento, una forma de decir que la pertenencia no se define únicamente por la biología, sino por la elección, el cuidado y la conexión. Y luego está el amor, la fuerza que desafió todos los límites, todas las normas destinadas a mantener a las personas separadas.
¿Puede el amor trascender las cicatrices del pasado o siempre permanecerán bajo la superficie? Para Clara e Isaías, su amor fue silenciado por la violencia y el miedo, y su legado quedó escrito en la pérdida. Pero a través de Elías, del vínculo que forjamos juntos, empecé a ver que el amor perdura, no indemne, pero sí resistente. Las cicatrices permanecen, sí, pero también la posibilidad de renovación. El amor no borra el dolor, pero ofrece un camino a seguir, imperfecto y frágil, pero profundamente humano. Mientras estaba junto a la tumba de Clara de la mano de Elías, comprendí que el perdón, la identidad y el amor no son destinos, sino viajes. Exigen valor, paciencia y fe en que incluso las heridas más profundas pueden curarse si se afrontan con honestidad y compasión. El camino por delante no sería fácil, pero quizá eso es lo que hace que merezca la pena recorrerlo.